Un placer estar aquí con ustedes hoy en esta community de Frontend de Ernie. Yo, bueno, me presento primero que todo. Yo soy Humberto Márquez. Yo soy software developer profesional en Ernie. Ya tengo casi 2 años trabajando. Bueno, ya hablaré un poco acerca de mí. Pero bueno, a lo que vinimos. Bueno, entonces esta es una introducción a lo que es regex o formalmente conocido como expresiones regulares y bueno, vamos a aprender hoy acerca de patrones avanzados para buscar en texto y cómo podemos utilizar esto, o cuál sería su valor para nosotros. Entonces, sin más, sigamos. Bueno, primero, como les dije, presentarme. ¿Quién soy yo? Pues como bien dijo David, yo soy Humberto Márquez, soy ingeniero de desarrollo de software, soy de Venezuela. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Central de Venezuela, obtuve mi diploma como ingeniero electrónico en 2013 y al año de hoy ya tengo alrededor de 7 años trabajando como ingeniero de software. He trabajado como ingeniero de software embebido, desarrollando proyectos para microcontroladores, PIC, STM, y ahora estoy trabajando como ingeniero integrador de software eh, y gestiono repositorios de Git, hago revisiones de código y tengo que buscar mucha información en texto. De hecho, eso fue una de las cosas que me llevó a interesarme más por esto que es el regex o lo que son las expresiones regulares. Entonces, sigamos. Eh, que una breve introducción a la parte histórica, por decirlo de alguna manera, los inicios de esto. Pues, ¿qué es el regex o las expresiones regulares? Eso son secuencias de caracteres que definen un patrón de búsqueda que nos permite hacer o encontrar coincidencias en archivos de texto. Esta fue definida en 1951 por Stephen Kleene. Él, obviamente, pues no lo definió como lo conocemos ahora, pero sí definió las primeras estructuras y toda la parte conceptual de cómo debería funcionar este sistema para realizar las búsquedas. Actualmente, ¿por qué es tan importante o por qué deberíamos interesarnos en aprender regex o expresiones regulares? Primero, porque en casi todos los lenguajes, y en los IDEs, pero hablando ahorita de los lenguajes, en las librerías estándar de lenguajes de alto nivel, tenemos en la librería estándar ya incluida una parte dedicada exclusivamente a regex, donde podemos utilizar todas sus funcionalidades sin necesidad de agregar librerías de terceros. Por ejemplo, Java, C#, JavaScript, no lo he colocado aquí en ejemplo, pero Python también lo tiene, y muchos otros lenguajes ya lo tienen incluido en sus librerías estándar. Dos, porque no solo es incluido en las librerías estándar de los lenguajes de programación, sino que a su vez muchos editores de texto, como los que seguramente muchos de ustedes han utilizado, Notepad++, Sublime Text, Eclipse, Atom y NetBeans o cualquier otro que ustedes quieran buscar, probablemente tiene implementado o soportados búsquedas a través de expresiones regulares. También los IDEs de desarrollo para diferentes lenguajes lo soportan. Entonces nos podemos valer de esto y no necesitamos hacer adaptaciones especiales, sino que es algo que nos va a servir independientemente en el área que trabajemos en la parte de desarrollo de software, y probablemente hay otras áreas de manejo de datos donde podamos hacer uso de esta herramienta de expresiones regulares, o bueno, regex, que me referiré ahora sí a ella porque, bueno, es más corto y se entiende lo que significa. Entonces, sigamos. Primero, para comenzar, tenemos que familiarizarnos con algunos caracteres básicos. Aquí les estoy presentando algunos caracteres básicos que vamos a utilizar y que
a medida que avancemos en la presentación, vamos a ir viendo con ejemplos de forma que podamos entender cómo usarlos. Probablemente tal vez no los usemos todos, pero ya con los ejemplos y los conceptos que vamos a ver, va a ser fácil que ustedes puedan utilizar cualquiera de ellos. Entonces aquí vamos a empezar con los caracteres más básicos. Tenemos el slash W. Bueno, primero antes de mencionar los caracteres básicos, algo que quisiera comentar. En general, cuando nosotros vamos a buscar en un editor de texto, nosotros podemos buscar patrones directos. Por ejemplo, yo quiero buscar una palabra, escribo directamente la palabra. ¿Qué es lo que hace las expresiones regulares? ¿Qué es lo que hace regex? Incrementar el poder de búsqueda y el alcance de estos patrones. Entonces, agregamos a los caracteres que conocemos usualmente, que conforman los caracteres ASCII, ISO o cualquier estándar de caracteres, vamos a agregar estos caracteres que voy a compartir hoy con ustedes, de forma de que podamos hacer patrones de búsqueda más avanzados. Entonces, como le comento, entonces, primero vamos a ver lo que es el slash W. Y otra cosa que quería comentar, bueno, ahorita ya lo van a ver. Para todo lo que vamos a ver hoy, yo voy a utilizar este sitio web regex101.com. Se los recomiendo de, de forma muy confiada, es excelente y lo van a ver que todas las cosas que vamos a hacer hoy, él nos va a ir dando explicaciones también de lo que vamos haciendo. Entonces, tal vez no entienda algo o después de esta presentación quieren hacer algún ejercicio o ejemplo por su propia cuenta, es una herramienta excelente que les va a permitir ir haciendo sus propios experimentos y jugando con las cosas que quieren hacer. Entonces, se los recomiendo, es excelente, hay mucho material en internet, pero esta página particularmente me parece muy buena para aprender y para hacer las implementaciones o hacer pruebas antes de utilizar alguna expresión regular en algún proyecto o en algún elemento. Hay otros lugares donde pueden seguramente utilizarlo, como les dije, está soportado en muchos IDEs también, lo pueden utilizar. Por ejemplo, yo tengo algunas cosas que vamos a utilizar en Notepad++, pero esta página es excelente y se las recomiendo. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, tengo el slash W. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una palabra y voy a escribir algunos números. Después vamos a ver ejemplos más concretos. Esto solamente es con fines que podamos ver de qué se tratan estos caracteres para poder entender. Entonces yo voy a copiar aquí en mi patrón de búsqueda. Como yo les dije, yo puedo buscar directamente una palabra y utilizando los caracteres tradicionales que conocemos, que bueno, en ASCII, que tal vez, bueno, muchos de ustedes probablemente sabrán a qué me refiero, puedo hacer una coincidencia directa, pero ahora vamos a utilizar el primer carácter que veo, el slash W. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el slash W? Que coincide con un carácter, perdón, disculpe, coincide con un carácter alfanumérico. Entonces, como están viendo aquí en el ejemplo, podemos ver que coincide con todas las letras y adicionalmente con todos los números, pero aquí tenemos algunos otros caracteres especiales, paréntesis, porcentaje, dólar, etcétera, y no hace ninguna coincidencia. Tenemos el siguiente, que es el slash D, que nos hace coincidencia con un carácter numérico o con un dígito. Entonces volvemos aquí mismo al ejemplo, y ahora como pueden ver, en vez de coincidir con las letras, está coincidiendo con los números o los dígitos que tenemos en este texto de ejemplo que estamos utilizando. Posteriormente tenemos el slash S que hace coincidencia con una tabulación o un espacio. Entonces volvamos aquí al ejemplo, lo coloco. Y entonces como verán, ahora estoy haciendo coincidencia con los espacios que tengo en este texto de prueba. Y ahora tenemos el slash, perdón, disculpen, tenemos el slash B, que nos indica, por su palabra en inglés, boundary, que lo que hace es coincidir los límites de las palabras que tenemos. En este caso, como se entiende para expresiones regulares que caracteres alfanuméricos forman palabras. Entonces van a ver
que él va a capturar los límites de las palabras que tenemos. Aquí los ven, entonces tenemos 2 palabras, entonces son 4 límites, eso es lo que captura. Y el punto. El punto es un carácter normal que utilizamos y que vamos a ver en los editores, pues en un texto, podemos en el final de un párrafo o con muchos otros usos, pero para expresiones regulares es un carácter reservado y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. El punto nos permite capturar cualquier carácter dentro de una línea. Entonces, como ven, aquí estoy capturando todos los elementos que están dentro de la línea. ¿Y por qué le menciono lo de caracteres reservados? Aquí tenemos el slash solo y voy a permitirme leer la descripción que he colocado. El slash es un carácter de escape. Entonces, para entender un poco esto, me voy a valer de otro recurso tal para que puedan entenderlo. Un carácter de escape se utiliza cuando, por ejemplo, vamos a poner un lenguaje de programación, JavaScript. Tenemos la palabra function, es una palabra que está reservada por la sintaxis del lenguaje. Entonces yo, por ejemplo, si quiero declarar una función, si quiero declarar una variable, cuando un intérprete encuentra que yo estoy utilizando esta palabra para hacer eso, me va a indicar que hay un error porque es una palabra reservada. Lo mismo pasa con las expresiones regulares. Hay elementos que están reservados, hay caracteres que están reservados por el lenguaje. Entonces, como dice aquí en la definición, el carácter de escape es usado antes de todos los caracteres que están reservados por el lenguaje de expresiones regulares cuando quieres usarlo como un carácter estándar. Entonces, un ejemplo. Yo voy a colocar aquí el asterisco. En expresiones regulares, el asterisco tiene otro significado, todavía no lo hemos visto. Y si yo quiero poder capturar un asterisco, fíjense que yo lo coloco aquí en la búsqueda que quiero hacer, no me lo captura. Entonces, bueno, tiene que haber otra forma de hacerlo. Entonces, como nos indica aquí, yo coloco el slash y ahora me está capturando el asterisco. Entonces, este elemento solo se utiliza como carácter de escape cuando yo quiero utilizar esos elementos, por ejemplo, volviendo a JavaScript, es como si yo quisiera utilizar la palabra función para definir una función. Entonces, en JavaScript no hay forma de hacerlo, tendrías que construir una palabra o pues a modificar la palabra, no puedes utilizar directamente esa palabra reservada, pero aquí si yo quiero hacer una búsqueda del asterisco, puedo hacerlo eh, utilizando el carácter de escape. Entonces, ese es el objetivo del carácter escape y por eso lo estoy colocando en esta primera explicación. Tenemos otros 2 caracteres adicionales, que son el sombrero, vamos a decirle, y el dólar. Esto es básicamente, como dice aquí, indica que A debe estar al inicio de la línea y indica que A debe estar al final de la línea. Estos 2 elementos, el sombrero y el dólar, los coloco aquí, solo se utilizan para forzar que lo que estoy buscando debe estar o debe coincidir con todo lo que encontramos. Por ejemplo, yo voy a quitar aquí esto, entonces yo le estoy diciendo que al comienzo debe tener una H. Si yo tuviera algo antes de la H, por ejemplo, una T y un espacio, no me coincide nada, pero en el momento que sea una H al inicio, entonces sí me hace la captura. Esto se usa más que todo para hacer capturas en campos de texto, cuando estoy procesando datos muy específicos y no estoy tal vez haciendo una búsqueda, más que todo, por ejemplo, para hacer validaciones. En los próximos ejemplos veremos usos de ello. Y bueno, volviendo aquí, entonces tenemos estos elementos que están aquí. Ya hemos visto estos elementos que tenemos, perdón, estos elementos que tenemos, el, el W, el slash W, el slash D, el slash S y el slash B. Y aquí tenemos, como dice aquí arriba en su columna, el negado. Entonces, dijimos que el slash W captura
caracteres alfanuméricos. Entonces, si yo coloco el slash W mayúscula, me va a capturar todo lo que no capturaba anteriormente. Lo mismo con el slash D. El slash D captura dígitos o caracteres numéricos. Si yo utilizo el slash D mayúscula, capturo todo lo que no estaba capturando antes. Entonces, como ven, es el negado. Y con el espacio lo mismo. Si el espacio capturaba solo los espacios, el slash S mayúscula captura todo lo demás, y con el B, el slash B mayúscula, captura el resto de los elementos. Fíjense, ya no capturamos solo los bordes de la palabra, sino que lo capturamos todo. Entonces, allí, ahorita, ya con esto que acabamos de ver, podemos hacer unas primeras búsquedas con algunos ejemplos y ir avanzando, pues hacer esto un poco menos abstracto y darle más sentido a lo que estamos haciendo. Ejemplos sencillos en lo que los podamos usar. Entonces, ya habiendo visto esto, entonces ahora sí vamos a ver algunos ejemplos que podemos utilizar, en los que podemos... Yo he buscado estos ejemplos, pero ya se van a dar cuenta que esto lo pueden utilizar para lo que ustedes gusten. Lo pueden utilizar para cualquier cosa. Y bueno, ya eso depende de la imaginación de cada quien. Tenemos aquí, como les dije, estos ejemplos y bueno, vamos a ir a ellos para irlos resolviendo. Entonces aquí tenemos validación de fecha. Entonces voy aquí y como les digo, pudiéramos hacerlo en Notepad, pero voy a utilizar este recurso de la página como les comenté, porque nos va a permitir ver muchas cosas a medida que lo vamos haciendo. Entonces, aquí queremos capturar solo dígitos, entonces vamos a utilizar el carácter slash D. Y como son dos dígitos, entonces voy a utilizar dos slash D, entonces ya estoy capturando el día o el mes, depende de cómo esté estructurada la fecha, pero vamos a suponer que es día, mes y año. Entonces, así lo voy capturando. Luego coloco un guión, pues que es el carácter directo que tenemos aquí, pues no es un carácter reservado por regex, por expresiones regulares. Nuevamente aquí tenemos dos dígitos, entonces voy de nuevo, capturo, ya estoy capturando el mes y coloco 4 dígitos y capturo el año. Entonces aquí vemos, estamos haciendo un ejemplo sencillo. Ya con esto puedo hacer validaciones de este tipo. Ya verán, podemos, para los que tengan el conocimiento, probablemente ya sabrán cómo hacer esto un poco más avanzado, pueden buscar en internet y verán, pero ya con esto pues estamos haciendo algo y estamos utilizando los elementos que ya hemos aprendido hasta ahora. Entonces vamos con el segundo ejemplo, que es la validación de un número de teléfono, más o menos lo mismo que acabamos de hacer ahora. Entonces, bueno, tenemos los números de teléfono en formato bastante. Estoy utilizando números de teléfono de España en este formato dividido. Entonces, podemos partir, de hecho, de la misma expresión que ya tenemos anteriormente. Entonces, como verán, ahorita pareciera que, pues, bueno, es casi todo lo mismo. Y aquí tenemos la capturo. Entonces, logro hacer coincidencia con los números que tengo aquí. Y entonces, ¿qué es lo que me gusta y por qué les recomiendo esto? Primero, muchas cosas de las que vamos a ver aquí, verán aquí que tenemos explicaciones también de ello. Aquí nos hace una explicación muy detallada también, por eso les recomiendo también esta página. Y aquí nos va mostrando todas las capturas que hemos hecho. Entonces, como ven aquí, me muestra la captura de cada uno de los números. Y aquí arriba nos muestra una explicación. Claro, aquí ya nos está mostrando otras cosas que no hemos visto, pero nos muestra la explicación de lo que hemos hecho. Entonces, por eso les recomiendo bastante esta página. Es excelente porque nos permite aprender e ir viendo lo que vamos haciendo. Vamos con el siguiente ejemplo. Validación de hora. Entonces, aquí tengo unas horas ya guardadas. Vamos a trabajar en formato 24 horas. Entonces, volvemos aquí nuevamente. Capturo los números. Capturo el símbolo para representar los minutos y nuevamente lo mismo. Entonces,
Ya tendremos ejemplos con otros caracteres, pues era más fácil encontrar ejemplos donde utilizara solo dígitos, pero por ejemplo, si estuviéramos haciendo validaciones de texto, podemos solo para que vean el uso. Entonces, fíjense, para el uso del sombrerito y del dólar, aquí estoy haciendo las capturas, pero por ejemplo, si ya yo colocar aquí información extra, pierdo esta captura. Entonces, esto me garantiza que solamente estoy capturando los elementos que están en, en el campo que quiero validar, pues que, vamos a decir, de alguna forma no está corrupta esa hora que estoy capturando. Y por último, vamos a hacer un ejemplo de validación de dirección IP. Entonces, pues unas direcciones bastante básicas. Vengo aquí. Entonces, estoy capturando 3 dígitos. Capturo, pero no quiero capturarlo por separado, sino toda la dirección IP. Entonces, como hemos visto, el punto forma parte de los caracteres que componen la sintaxis de Regex, está dentro de los caracteres reservados, entonces tengo que colocar un carácter de escape y colocar mi punto. Y bueno, nuevamente coloco mis 3 dígitos, mi carácter de escape y el punto. Y bueno, pues ya que lo hemos hecho, voy a copiar y pegar. Vamos a seguir copiando y pegando lo mismo. Entonces, como ven, aquí tengo 2 coincidencias. Entonces, como hemos visto, estoy encontrando las direcciones IP. Entonces, yo pudiera tener un texto, por ejemplo, le puedo agregar y escribir cosas. Pudiera tener hasta números que tienen, por ejemplo, el formato que hemos visto, o podría tener una dirección IP con 3 elementos. Entonces, como sabemos que la dirección IP son 4 elementos, bueno, así, no solo en el texto, suponiendo que tuviese otras cosas, vean cómo, y esto aplica para los ejemplos que hemos hecho anteriormente, le agrego información y él solo se concentra en los elementos que yo quiero. Entonces, eh, en estos ejemplos simples ya vemos la capacidad que tenemos con las expresiones regulares de capturar información específica y poder descartar información que sencillamente no nos interesa. Entonces, bueno, ya hemos visto una primera parte con estos caracteres básicos. Pues como bien dijo David, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema. Y ahora, pues ya vamos a ir a elementos más avanzados. Entonces, como les dije, el asterisco formaba parte de los elementos reservados de las expresiones regulares. El símbolo de más también forma parte de los caracteres reservados de las expresiones regulares. Las, las llaves también forman parte de los caracteres reservados por las expresiones regulares. Y el símbolo de cierre de interrogación. Entonces, en todos estos casos, si queremos utilizar estos símbolos, estos caracteres para hacer búsquedas, tenemos que utilizar el carácter de escape antes para indicarle al lenguaje, pues al intérprete de expresiones regulares que estemos utilizando, que nos interesa es capturar un asterisco o un símbolo de más o una llave abierta o cerrada o el símbolo de interrogación, porque si no, él va a entender que nos estamos refiriendo a alguna expresión que forma parte de una expresión regular y no el carácter propiamente dicho. Entonces, bueno, ahora volviendo a la explicación de lo que estamos ahora. Bueno, entonces aquí tenemos algunos elementos que vamos a utilizar. Esto, como dice aquí, son cuantificadores. Entonces, vamos a volver un momento al ejemplo que tenemos aquí. Como ven, hemos colocado cada número directamente, pero con estos elementos que están aquí no es necesario hacer esto, sino que sencillamente puedo utilizar esto. Entonces, ¿qué me indica el asterisco? Cero o más ocurrencias de A consecutivas. Vamos a borrar esto y vamos a hacer esto. Por ejemplo, vamos con las A. Tengo X cantidad de varias A
de forma consecutiva. Entonces yo coloco A asterisco. Entonces aquí me lo captura porque yo le estoy diciendo a la expresión, captúrame una A o cuántas veces aparezca A. En este caso aparece 6 veces, entonces hace la captura del grupo entero. El símbolo de más o menos lo mismo, solo que el símbolo de más me fuerza a que tiene que ser una o más veces. En este caso estamos viendo que es casi lo mismo, pero pues hay ciertas diferencias. Vamos a ver un ejemplo práctico con el asterisco y el más. Por ejemplo, yo tengo esta expresión. A, B. Entonces aquí le estoy diciendo que puede aparecer 0 o más veces A o 0 o más veces B. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esta expresión, me la captura porque tengo A o B, A y B. Si tengo varias veces A y varias veces B, también la captura. Si quito A y dejo solamente B, igual me hace la captura porque yo le estoy diciendo que A pudiera aparecer 0 o más veces. Entonces, mm, igual me encuentra el grupo porque aunque A no está, bueno, yo le estoy diciendo que es posible que no esté porque puede ser 0 más veces. Pero, por ejemplo, si yo hago un cambio aquí y en vez de colocar asterisco, coloco más, ya no hace la captura porque el A me fuerza que tiene que aparecer por lo menos una vez. Es casi lo mismo que el asterisco, solo que tiene que ser una o más veces. Entonces, en este caso, por lo menos si yo colocase esto, entonces yo tengo este mismo ejemplo, A y B, lo captura, tantas veces A, tantas veces B, pero si yo quito todas las B y no dejo ninguna, no hace ninguna captura porque sencillamente no aparece en la expresión, tiene que aparecer por lo menos una vez en el orden, pues como lo indica. Volvemos a la presentación. Entonces, aquí tenemos las llaves. Las llaves hacen más o menos el mismo efecto que el asterisco y el más, solo que en este caso las llaves nos permiten establecer las veces específicas que aparecen, no a una o más veces o 0 más veces, sino que yo le digo a, por ejemplo, en este caso, le estoy diciendo que A tiene que Perdona, aparecer ¿sí? Humberto, Paula Escalona nos pregunta si es el case sensitive lo que estás comentando. Case sensitive. No, no. Bueno, eso no estaba dentro de la presentación, pero eso sí es algo muy sencillo. A- Usualmente en las expresiones regulares tenemos unos flags que nos indican. Eso que menciona ella, el case sensitive, es aquí. Yo, por ejemplo, estoy marcando aquí insensitive. Entonces, por ejemplo, yo busco ABC, perdón, y tengo ABC mayúscula en la captura. Pero, por ejemplo, si yo le quito el flag, no lo captura. Aquí lo que estamos hablando es de las apariciones de un carácter. Por ejemplo, si aparece 20 veces o la cantidad que aparece. Voy a mostrarles un ejemplo con el siguiente de las llaves. Tenemos aquí, por ejemplo, A y le coloco este entre 3. Aquí yo le estoy diciendo a mi expresión que tiene que aparecer 3 veces A. Si yo coloco 4, pues él captura las que hay, pero me va a hacer grupos de 3. Pero por ejemplo, si tengo 2, no captura nada. Entonces le estoy diciendo que el grupo que se va a formar o la búsqueda que va a hacer es de 3A consecutivas, ni más ni menos. ¿Qué le estoy diciendo aquí cuando le coloco la coma? Que pueden ser 3As o más. Entonces, por lo menos aquí tengo 3A y agrego. Entonces, ¿cuántas A yo quiera colocar? Él va a buscar de 3A en adelante, pero si tengo 2A, ya no encuentra nada porque el parámetro que estoy estableciendo yo para la búsqueda es que me tienes que buscar 3A en el texto, solo 3. Y en este último caso, yo establezco un rango entre 3 y 6. Entonces aquí, vamos aquí a colocar el ejemplo que tenemos. Entonces yo tengo aquí 3A, él lo captura. Tengo 4As, la captura. Tengo 5As,
lo hace también. Tengo 6A, pero si tengo 7 ya no lo captura. Su tope es 6. Ya de ahí en adelante no lo va a capturar. Entonces le estoy diciendo que, que busque entre 3 y 6 ocurrencias de A consecutivas. No sé, David, bueno, seguí con la explicación, pero no sé si ella me entendió con lo que le dije o le gustaría que dijera algo más al respecto. Sí, sí, no, no, te entendió. Ha escrito que gracias, que sí. Ah, bueno, está bien. Eso. Y bueno, en esta parte de cuantificadores tenemos el símbolo de interrogación, que es ese que puede aparecer, es más o menos lo del asterisco, pero es para indicar un carácter opcional. Por ejemplo, supongamos que tenemos la palabra hora, pero puede ser plural, entonces puede ser horas también. Entonces yo voy a escribir en mi texto hora y me lo consigue, pero si yo escribo horas, también lo captura. Si yo le quito este carácter, entonces me va a buscar solo horas. Si yo le coloco el símbolo de interrogación, él me va a buscar hora, porque yo le estoy diciendo que la S, con este símbolo que está aquí, que puede ocurrir 0 o una ocurrencia de A. Pues con el ejemplo, pero en este caso yo le estoy diciendo de S. S puede ocurrir o no. Entonces yo le estoy diciendo que es un carácter opcional. Entonces si no lo consigues, captúrame el resto, y si lo consigues, también captúralo en cualquiera de los dos casos. Lo podemos capturar. Entonces, ese es el objetivo del símbolo de interrogación. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a volver a los mismos ejemplos que hicimos en la primera parte, los mismos ejemplos, y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones con lo que acabamos de ver para hacer las expresiones un poquito más reducidas y no escribirlas de la forma pues más arcaica, pues era la forma más básica que se podían escribir. Ahora vamos a hacer los mismos ejemplos, pero un poquito más avanzado. Entonces volvamos, entonces vamos a hacer la validación de fecha. Volvemos aquí. Entonces yo pudiera, como en el principio, escribir /d y /d, pero ya acabo de ver que no tengo la necesidad de escribir eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, en este caso, yo sé que van a ser dos ocurrencias. Entonces, yo le estoy colocando en el primero, le estoy diciendo que son dos veces un... Fíjense, los ejemplos que vimos antes, utilizamos un carácter específico, o la S o la A, pero esto también aplica para el tipo de carácter. En este caso, yo le estoy diciendo dos ocurrencias de un dígito. Solo dos. No pueden ser ni más ni menos, tienen que ser dos. Entonces aquí ya tenemos la primera parte. Le estoy diciendo ahora lo mismo. Dos ocurrencias del dígito, pues para el mes, coloco el símbolo. Y en este caso, como estamos colocando un año de 4 dígitos, entonces le coloco aquí un 4. Entonces tenemos la misma expresión que teníamos anteriormente, pero ahora yo le estoy colocando estos cuantificadores y no tengo que escribir /d, sino que lo puedo hacer con esto y le voy indicando. Entonces me quita, y bueno, ahorita estamos viendo expresiones bastante sencillas. Bueno, es decir, escribir /d o escribirlo así, pero ya cuando tengo una expresión un poco más compleja, no tengo, o pues probablemente ustedes no tendrán interés en copiarla por completo, sino en simplificar lo más que podamos hacer. Y bueno, en general, como mi hermano siempre dice, uno es flojo, entonces trata de escribir lo menos posible, hacerlo lo más sencilla posible la expresión y obtener los mismos resultados. Entonces vamos con el segundo, que es la validación de números. Entonces aquí pegamos esto, vamos a utilizar el mismo recurso que teníamos ahora, /d3 y así 3. Entonces aquí, fíjense, estoy haciendo la captura y tengo los números como me lo muestra aquí los grupos. Pero ahora, fíjense, hay algunos números que, por ejemplo, la gente pudiera hacer esto y lo escribe así. Entonces, para validar eso, yo le voy a decir que estos símbolos son opcionales. Entonces, la gente, por ejemplo, pudiera escribirlo así y lo captura, pero si lo escribe si se escribe sin dígitos, si tengo la información sin los guiones, perdón, igual me lo captura. Entonces, puede ser de esta manera o puede ser de esta manera o puede ser de esta otra. Y en cualquiera de los dos casos estamos haciendo la captura de la información. Eh,
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que algún dígito, en vez de escribirse así, supongamos que lo escriben de esta manera. Entonces, el paréntesis también forma parte de las expresiones regulares. Entonces, como ya hemos visto, tengo que utilizar el carácter de escape. Entonces, coloco aquí mi carácter de escape. Aquí para cerrar también coloco carácter de escape. Lo captura. Entonces, yo le puedo decir que esto es opcional, estos caracteres. Y entonces nuevamente estoy capturando. Entonces fíjense, ya estoy capturando un número de teléfono que es así, un número de teléfono que es así, un número de teléfono que es de esta manera. Entonces ya tengo varias maneras en las que puedo capturar el número de teléfono. Y todas son válidas y ya podemos, iremos agregando un poquito más de complejidad. Pero ya estamos viendo entonces algunas expresiones que podemos utilizar. Vamos con la hora ahora, que es más o menos lo mismo. Eh, es tan sencillo como el de la fecha. Entonces colocamos aquí, le vamos a decir que es 2, porque eso es lo que queremos capturar. Nuestro carácter de tiempo y 2. Fíjense, entonces allí ya estamos capturando todas las horas y bueno, estamos escribiendo casi lo mismo. Bueno, creo que la expresión tal vez es un poco más larga que la anterior, pero bueno, así lo estamos forzando a ser un poco más específico. Y bueno, vamos con las direcciones IP. Ah, perdón. Tengo aquí. Entonces, lo mismo. Entonces, en vez de colocar, eh, por ejemplo, vamos a ir y vamos a colocar 3. Bueno, aquí sabemos que tiene que ir nuestro carácter de escape. Nuevamente aquí, que tiene que ser 3. Y bueno, aquí, pues para no estar copiando y pegando, voy a pegarlo 2 veces y ya lo tengo esto. Entonces, bueno, ya aquí tenemos una dirección IP básica, pero nosotros sabemos que, eh, por ejemplo, esta... Perdón, Humberto. sí, José dice que con la expresión que escribió valida todos los años que tengan 4 cifras. Eso en el eh, ejemplo anterior de las fechas. ajá, volvemos al ejemplo anterior, el de las fechas, me dijiste, ¿no? Sí. Entonces él dice que con la expresión que escribió la puedes compartir. No, que comenta de que la expresión que pusiste antes si validaba las fechas de 4 cifras. Todos los años que tengan 4 cifras. Correcto, sí. También nos han preguntado cómo se pueden validar fechas incorrectas, por ejemplo, años incorrectos o meses imposibles. Excelente. Eso ya lo vamos a ver, no se preocupen, vamos avanzando. Pero sí, eso forma parte. Precisamente por eso voy avanzando con estos ejemplos, porque ya después vamos a ver cómo podemos hacer una validación un poquito más compleja utilizando expresiones regulares. Entonces, lo que le decía de las direcciones, vamos a ver este de las direcciones IP y ya ahorita vamos a saltar a la última parte. Bueno, no a la última parte, pero a una parte un poco más avanzada y vamos a ver precisamente esos casos. Ya vamos a ir sacando el jugo de las expresiones regulares. Entonces, como le decía, sabemos que una dirección IP puede tener 3 dígitos cada elemento, pero una expresión regular, una expresión regular, no, una dirección IP pudiera ser esta clásica que usualmente es el gateway de una dirección, una IP, la IP del gateway, usualmente, o de un router casi por defecto, 198, 168, 11, ya hay algunos routers que han cambiado eso, pero usualmente en algunos esta es una dirección que casi por defecto. Entonces, sabemos que puede ser 3, 2 o 1. Entonces aquí en este caso yo voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que las direcciones IP pueden tener dígitos de entre 1 y 3. Y eso lo vamos a hacer para cada uno de los casos. De entre 1 y 3, de entre 1 y 3, de entre 1 y 3. Entonces, fíjense que ahora
estoy haciendo la validación de una dirección IP, pues si coloco por lo menos 18, si coloco 109, 119, si coloco los elementos, entonces ya puedo validar dirección, pues ya puedo buscar direcciones IP en un formato un poquito más complejo. Entonces, ya hemos visto esta primera parte, ya hemos hecho los mismos ejercicios que anteriormente, pero un poco más avanzados, y ahora vamos a empezar a ver elementos más avanzados. Entonces, ahorita, por ejemplo, me estaban preguntando, ¿cómo hago para validar, por ejemplo, meses y fechas que pudieran llegar a ser incorrectas? Antes de seguir, sí les digo algo. Una expresión regular puede ser tan compleja como nosotros queramos. Ya hay un punto, porque esto también, a pesar de que vienen soportadas por defecto en los lenguajes de programación, en las librerías o en los editores de texto, mientras más compleja se vuelve la expresión, más tardamos en hacer la búsqueda. Entonces ya tendremos que definir, ya eso ya depende del uso particular que tendrá la expresión, tenemos que definir si es más valioso el tiempo de búsqueda o si es más valiosa la precisión que queremos darle a la expresión regular que tenemos. Entonces ya eso queda definido por el usuario que vaya a utilizar la expresión. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a ir ahora con unos ejemplos un poquito más complejos. Entonces, vamos a ver los corchetes. Los corchetes también son caracteres reservados de las expresiones regulares. Entonces, voy a borrar esto y ya venimos en un segundo. ¿Qué significa eso? Que, que captura todas las letras entre A y Z mayúsculas. Entonces, por ejemplo, ahorita, hasta ahora nosotros hemos visto por lo menos el W que captura caracteres alfanuméricos, hemos visto el D que captura dígitos, pero ¿qué pasa si yo quiero capturar un grupo más reducido? Si yo no quiero capturar todos los caracteres alfanuméricos o todas las letras, pues yo puedo crear mi propio grupo para capturar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, el grupo que acaba de decir, aquí yo le estoy diciendo que captura todo lo que está entre A y Z mayúscula. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una palabra, hola. Fíjense, son todas minúsculas. Si yo hubiera utilizado /W, voy a capturar esto porque son letras, y si yo escribo hola mayúscula, lo capturo también. Pero en este caso ahora, con este nuevo recurso de los corchetes, ahora yo me puedo crear un grupo más específico y más reducido porque no me interesan todas, como dice, como les decía, pues me interesan solo las mayúsculas. Bueno, entonces yo voy a capturar solo letras mayúsculas, las minúsculas las descarto. O por ejemplo, a mí se me interesan solamente de la A a la C mayúscula. Entonces, fíjense, ya no estoy capturando esto. Entonces, ya aquí podemos empezar a jugar un poco más, y con esto ya vamos a poder ir a ejemplos como los que me acaban de mencionar. Vamos a capturar una fecha en un rango específico, vamos a capturar un elemento que pueda ser razonable o que no pueda ser razonable, y ya podemos empezar a hacer algunas validaciones. Segundo, tenemos este otro que es el negado. Como hemos visto, con los caracteres que vimos anteriormente, tengo la W y la W mayúscula. Bueno, aquí podemos hacer lo mismo con los corchetes. Entonces vamos a volver al ejemplo de A, Z mayúscula. Entonces aquí estoy capturando de todas las letras mayúsculas. Pero ahora yo quiero capturar todo excepto las letras mayúsculas, el negado. Bueno, coloco el sombrero y estoy capturando solo las minúsculas. Bueno, claro, obviamente, esto es solamente para fines didácticos o académicos, para verlo aquí y entender el ejemplo, pero yo también obviamente puedo escribir esto. Captura solo los caracteres, perdón, captura solo los elementos de A a Z, las minúsculas. Entonces, ya esto depende cómo lo queramos escribir. Entonces, como ya estamos viendo, ya tenemos mucha facilidad para escribir algunos elementos, y ya con esto que acabamos de ver, podemos hacer algunos ejemplos un poco más avanzados. Pero vamos a seguir porque todavía estamos empezando.
Entonces ahora vamos a ver lo que es captura de grupos. Los grupos se indican entre paréntesis. Entonces aquí, esto captura un grupo que tiene ABC adentro. Entonces, antes de seguir con esto, sí quisiera venir aquí a esta explicación, porque ya viendo los paréntesis y entrando a lo que son los grupos, ya ahora podemos hacer búsquedas un poco más complejas y vamos a ver algo, ahorita se los voy a mostrar en el texto, en los ejemplos. Y ahora, para hacer las búsquedas y las capturas, mis resultados se van a dividir en grupos. Entonces, leo lo que dice aquí, lo que he colocado. Los grupos es la manera en la que se estructuran los resultados de cada ocurrencia obtenida en la búsqueda realizada con regex o con expresiones regulares. Siempre, y esto no solamente con lo que vamos a ver ahora, sino por ejemplo, cuando esté en una librería y quiero hacer referencia a una búsqueda, si hacen referencia a un grupo como resultado de la búsqueda, si hacen referencia al grupo 0, le estoy indicando que quiero obtener la coincidencia completa del patrón de búsqueda. Pero si yo hago referencia al grupo 1, 2 o sucesivo, estoy indicándole a la expresión que yo quiero a la librería, o cuando lo recoja, le estoy indicando que yo quiero es sacar el grupo específico que me interesa. Entonces aquí el 0 es para indicar la ocurrencia completa de la búsqueda, el match completo, y el grupo 1 y los sucesivos indican referencia a grupos específicos que hemos indicado con el paréntesis en la búsqueda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una lista. Voy a colocar aquí mi nombre, Márquez. Aquí me invento un nombre, Diego Pérez. Rafael Rodríguez. Marta Sánchez. Y bueno, ya con esto es suficiente. Entonces, fíjense, aquí nos está mostrando full match, full match, full match, y porque estoy diciéndole solamente letras de A a Z. Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer las búsquedas y tal vez esto lo estoy utilizando para separar nombres y apellidos, o probablemente esto lo pueden hacer con un split en un lenguaje de programación, encontrar el paréntesis, pero suponiendo que lo quiero hacer solo con expresiones regulares y separar el nombre y el apellido, entonces, ¿qué puedo hacer esto? Vamos a utilizar el paréntesis, que es para capturar grupos. Le voy a decir a mi expresión, pues, que capture. Ya vimos que el W es para poder capturar cualquier carácter alfanumérico, pero como no, los nombres, vamos a suponer que los nombres van a ser solo con letras, entonces vamos a valernos de lo que hemos aprendido ahora. Entonces yo le voy a decir captura de A a Z mayúscula y captura de A a Z minúscula, pues que sí puede tener mayúsculas o minúsculas, y que tiene que ocurrir una o más veces. Entonces fíjense, ya yo estoy capturando cada palabra individualmente. Le voy a decir ahora que viene un espacio, y ahora voy a copiar y pegar esto porque es exactamente lo mismo. Las palabras pueden ser iguales, pues el nombre y el apellido. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué es lo que me encanta de esta herramienta? Fíjense que me lo muestra en colores. Entonces, como le dije, el tema de los grupos, cada apertura y cierre de paréntesis me indica un grupo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primero, yo tengo Humberto Márquez, que es la coincidencia completa. Este es el grupo 0. Si yo estuviera haciendo referencia a él en cualquier parte, bueno, por ejemplo, voy a utilizar, lo estoy buscando y después voy a utilizarlo en un lenguaje de programación, en una librería, hago referencia al grupo 0, estoy haciendo referencia al nombre completo. Hago referencia al grupo 1, estoy haciendo referencia solo al nombre. Y si hago referencia al grupo 2, estoy haciendo referencia al apellido. Entonces lo ven aquí en cada ocurrencia. Fíjense, grupo 0. No me lo dice aquí, pero esto ya es por definición en las expresiones regulares. Grupo 0. Tenemos grupo 1.
tenemos grupo 2. Lo mismo. Ocurrencia completa, grupo 0, tenemos grupo 1, que es el nombre, grupo 2, que es el apellido. Después vamos a ver que incluso estos grupo 1 y 2, yo lo puedo cambiar. En vez que se llame grupo 1, tal cual como en un lenguaje de programación, yo le puedo decir, llámate tú nombre, llámate tú apellido. Y así con este, lo mismo. Grupo 1, Marta. Grupo 2, Sánchez. Nombre, apellido. Grupo 1, grupo 2, grupo 0. Entonces, ya ahora, por ejemplo, yo puedo hacer búsquedas y buscar, ya empezar a buscar información más específica. De verdad que esta es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me encantó mucho porque, por ejemplo, queremos parsear un texto que trae mucha información y estamos buscando un patrón específico y queremos conseguir sola información y separarla por grupos. Esto es excelente. Podemos hacer separaciones, por ejemplo, en este caso nombre y apellido, pero podemos hacer otras separaciones según nuestra conveniencia y podemos hacer tantos grupos. Aquí tengo solo 2 grupos, pero pudiera hacer 10 grupos para capturar cada parte de la información. Por lo menos supónganse que es una dirección, entonces capturo el piso, la calle, el teléfono, porque es toda la información. Y bueno, tantas cosas que pueden hacer con esto. De verdad que esta es una de las bondades más grandes de las expresiones regulares. De verdad, es excelente. Bueno, Humberto, una pregunta. Sí, Diego. O sea, Rodrigo, esto también perdón. vos lo podrías usar como variables, ¿no? Como si fuesen las variables de un lenguaje de programación. Puedes ir guardando valores por un nombre y después las vas llamando cuando... Sí, de hecho ya existen en Python, por ejemplo, que es el que yo más he utilizado las expresiones regulares. Está el grupo, está la librería RE y cuando tú haces las coincidencias, bueno, eso sí, tal vez podemos verlo en otra presentación porque eso sí no lo tengo preparado ahora, pero tú haces la coincidencia y puedes hacer referencia, por eso les estoy explicando esto porque puedes hacer referencia al grupo específico y no tienes que hacer referencia a todo. Por ejemplo, haces toda la búsqueda completa para asegurarte que cumples con el patrón, pero sacas del patrón el elemento. Y aquí, por ejemplo, son los grupos, pero ya vamos a ver cómo a esos grupos yo les puedo dar nombre. Entonces aquí ya hemos visto esto como ejemplo, disculpen, me he liado un poco con la presentación. Como pueden ver, pues esto ya lo hemos visto. Ahora, y Rodrigo, eso ya lo veremos. En los próximos ejemplos ya vamos a ver precisamente eso también, cómo le puedo dar un nombre y lo puedo hacer aún más específico. De hecho, para que también otra persona, si está utilizando la expresión, pudiera entender a lo que yo estoy haciendo referencia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí, ya hemos visto esto, tenemos esto aquí. Este es como un OR lógico en las expresiones regulares. Por ejemplo, a veces podemos querer buscar un caso u otro. Entonces aquí nos permite hacer esto. Esto es un OR. Entonces vamos aquí al ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, yo estoy buscando la palabra casa, pero también estoy buscando la palabra cosa. Estoy utilizando esto pues, para que se entienda. Es un ejemplo sencillo, pues esto obviamente lo podemos utilizar con cosas más complicadas. Entonces, fíjense aquí, yo solamente estoy haciendo coincidencia con casa. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Me creo un grupo y yo le digo, mira, me vas a capturar la A o la O. Entonces estoy capturando tanto casa como cosa. Cualquiera de las dos coincidencias son válidas. Entonces, con esto, ya yo puedo empezar a hacer coincidencias, pues de buscar algunos casos. Y esto no necesariamente tienen que ser dos, pueden ser 3. Vamos a suponer que yo estoy buscando casa, cosa, César. Entonces, yo lo mismo. Puedo tener tantos OR como yo crea necesario para hacer mi expresión más flexible a la hora de la búsqueda. Y nuevamente, fíjense que tenemos aquí full match, grupo 0, y aquí hemos creado un grupo porque lo tenemos entre paréntesis, y entonces este es el grupo 1. Volvemos entonces aquí. Aquí tenemos otro. Esto también, de hecho, esto lo usaremos
para hacer unos ejercicios, se van a dar cuenta, para la parte de validación de formularios les va a encantar esto. Esto es excelente y nos va a permitir, esta nos va a dar una flexibilidad para hacer unas búsquedas más avanzadas y hacer unas validaciones que seguramente a todos les van a interesar, los que están en la parte de front-end y validación. ¿Esto qué es lo que nos dice? Este que está aquí. ¿Qué nos dice? Que captura B si tienes después una A. Vamos a ver un ejemplo para entender eso. Por ejemplo, yo estoy buscando la palabra, no sé, yo estoy buscando la palabra casa, pero solo cuando va precedida por door. Como bueno, esto, perdonen mi ortografía, pero esto solamente como con fines ilustrativos. Pero fíjense, entonces yo tengo casa, tengo cazador, pero solo me captura lo que viene después. El full match me hace y no me captura el door. Solo quiero. Por ejemplo, esto se puede aplicar. Mira, vamos a hacer un ejemplo un poquito más. Suponiendo que yo tuviera un números de teléfono, suponiendo 4455, y quiero números de teléfono que solamente terminen en 32. Entonces aquí otro número, 17, 41. Entonces, como dije, solo quiero números de teléfono que terminen en 32. Los demás no me interesan. Los que terminen en 32 son los que a mí me interesan. Entonces, ¿qué hago? Pues con esta expresión que acabo de ver ahora, lo pudiéramos hacer de otra manera, pero pues lo hago para que se entiendan. Voy a colocar aquí este más por esto, solamente, como dije, con fines de explicación, y coloco aquí mi 32. Entonces, como ven, solo los que terminan en 32 son capturados, los demás no. Solo captúrame el resto, suponiendo que no me interesa el número completo, sino, por ejemplo, porque no sé, usualmente los números de teléfono indican región, etcétera, algunas cosas. Entonces no me interesa el número entero, sino lo que está antes. Entonces, solo hazme la captura si el número termina en 32. Y pudiera hacer esto, pues probablemente ya su mente ahorita puede ir a algunos ejemplos específicos que a ustedes les interesen, pero en este caso es eso. Y el ejemplo anterior es más o menos lo mismo, pero al revés. Solo cuando inicia con un valor específico. Entonces, suponiendo, vamos a suponer que ahora, en el siguiente era cuando terminaba con algo, en este caso cuando inicie con algo. Vamos a suponer que me interesan solo los números de teléfonos que son de España. Entonces aquí tengo aquí más 58, más 37, más 21, y aquí otro más 34. Entonces me interesan solo los números que sean de España. Entonces yo vengo aquí, y coloco aquí. Como el más forma parte de las expresiones regulares, tengo que colocarlo así, con el carácter de escape antes. No se puede olvidar eso. Y aquí yo le voy a colocar de, porque bueno, suponemos que tienen 9 números, y le coloco el 9. Entonces, fíjense, solo capturo los números que vienen de España. Los demás no me interesan, los descarto. Entonces aquí ya puedo hacer la validación como me interese. Entonces, si ven, es bastante práctico esto, y pueden hacer más cosas, mil cosas, de verdad, se pueden hacer muchas cosas. Y ahora vamos a ir a la pregunta que me había hecho Rodrigo, que habían hecho. Los grupos, pues como vimos ahora, se enumeran de grupo 0, grupo 1, dependiendo del caso. Entonces, voy a volver un poco.
Vamos a volver al ejemplo de los nombres, pero ahora vamos a hacerlo un poco más específico. Ya sabemos que tenemos los nombres, que tenemos los apellidos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esta expresión, ahora no solo voy a capturar el grupo 0, sino que ya le voy a dar un nombre. Entonces voy a poner la primera captura, yo voy a decir que es nombre. Y entonces ya habíamos dicho que era A-Z y A-Z minúscula. Uno más veces. Cierro paréntesis. Entonces la primera captura es nombre. Viene un espacio. Voy a copiar y pegar. Y aquí, apellido. Entonces ahora, fíjense que me hace la captura de los grupos y, por ejemplo, si yo estuviera un lenguaje de programación, ya yo puedo hacer referencia al elemento y ahora es más agradable a la vista, pues ya ahora es nombre, ahora es apellido y es lo mismo, le pudiéramos dar, entonces ya no es grupo 0 y grupo 1 que pues te puedes ligar qué grupo es qué cosa, y aquí yo le estoy dando un nombre a ese grupo y lo puedo utilizar como, pues, como me interese. Le puedo dar el nombre que le dé significado a lo que estoy haciendo y puedo utilizar y hacer búsquedas en el texto y bueno, les va a encantar lo que se puede hacer con esto. Puedo hacer grupitos más pequeños y les voy dando nombre y puedo ir creando esos elementos para la búsqueda. No sé, Rodrigo, si esto ayuda a la persona para entender. Sí, sí, perfecto, para mí está claro. Exacto, entonces se dan cuenta, aquí puedo crear, es como ya, pues son etiquetas, pero es como si ya fuera una variable. Y de hecho, lo podemos utilizar como variables dentro de el código de nuestra expresión. Porque ahora yo puedo hacer referencia a esos tags que yo consigo en el texto. Por ejemplo, supongamos, vamos, voy a abrir esto. Supongamos que yo tengo esto. Pues voy a copiar solamente esto, después ya iremos un poquito más avanzado en ello. Suponamos que yo tengo esto. Entonces, yo quiero capturar, por ejemplo, los párrafos dentro de un documento HTML. Claro, entiéndase, ahí, esto es un ejemplo, sí lo podemos utilizar para este tipo de cosas, pero obviamente ya un procesador de texto, que nos interpreta, un intérprete de todo HTML, nos es más fácil hacer referencia a un elemento. Pero para búsqueda sencilla y alguna validación se puede utilizar. Entonces, claro, eso ya depende de la complejidad o el uso que le vayan a dar. Pero yo lo quiero capturar los párrafos. Entonces yo utilizo esto y aquí yo me voy a crear un grupo que se llama tag. Y entonces ya yo me capturo el tag. Ahora, como lo que puede estar dentro del párrafo puede ser cualquier cosa, yo me voy a colocar un asterisco. Me voy a cerrar esto para hacerlo más específico. Y ahora yo voy a hacer referencia a ese elemento que yo he creado que se llama tag. Entonces yo me voy a crear el grupo y hago referencia a tag y así lo hago más específico. Aquí. Perdón, aquí falta esto. Y aquí tengo. Entonces fíjense, yo capturo esa etiqueta y después yo hago referencia a esa misma etiqueta. En este caso, yo le estoy diciendo que capture los tags, pero supongamos que yo quiero capturar cualquier elemento HTML. Entonces yo me coloco aquí mi W más y hago la captura. Como no necesariamente es una etiqueta que no tiene nada, sino que puede tener otras cosas dentro del corchete, entonces yo lo coloco aquí así. Entonces fíjense ahora, yo lo capturo y identifico qué tipo de etiqueta es. Entonces yo capturo el H1, el header 1, lo capturo y después utilizo esa misma etiqueta para cerrar
Aquí tengo el P, utilizo esa misma etiqueta para cerrar. Entonces, claro, en estos casos que son sencillos, fíjense, lo podemos utilizar. Claro, para casos más avanzados sabemos que hay etiquetas que pueden contener otras etiquetas, entonces, bueno, pero para fines de observar lo que podemos hacer con la expresión regular, de verdad que está bastante interesante. Es muy guay lo que se puede hacer con esto, de verdad, es excelente, porque ya podemos hacer búsquedas y el elemento que capturamos lo podemos utilizar para completar nuestra expresión regular. Entonces, como hemos visto, ya hemos avanzado un poco. Entonces, ya hemos visto los elementos que tenemos aquí. Ahora vamos a volver a los mismos elementos, a los mismos ejemplos que vimos antes, y ya vamos a empezar ahora con todo esto que hemos aprendido. Ahora vamos a poder hacer unas validaciones un poco más robustas en las cosas que hemos hecho. Entonces vamos con el primero, validación de fecha. Volvemos aquí. Voy a cerrar esto porque ahora vamos a utilizar unos ejemplos un poquito más avanzados. Cierro esto. Entonces, venimos aquí. Entonces, como ya habíamos visto, teníamos esto, pero fíjense, podemos tener fechas con un solo dígito en el día y en el mes. Entonces ahora yo puedo hacer, por ejemplo, esto que está aquí, 1, 2, 1, 2. Y 4 años. Entonces, ya esto es lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero ahora habían comentado, pero ¿qué pasa? Esto que está aquí, fíjense, aquí tengo un mes, una fecha que tiene un día que no es posible. O aquí tengo una fecha que tiene un mes que no es posible. Entonces, pues si yo quiero utilizar mi expresión regular como para hacerle un filtro, entonces estoy capturando cosas pues, que no me interesan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillo, vamos a construir los grupos de expresiones que me interesan. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer caso? Podemos tener días que vayan del 0 al 9, ¿verdad? Pero pudiéramos tener también, entonces por eso aquí vamos a crear un grupo y vamos a ir poniendo hora. Pero pudiéramos tener días también que empezaran con 0 y que fueran del 0 al 9. ¿Sí? Es válido también. Pero también podemos tener días que empiecen con 1 o 2 y que vayan del 0 al 9. Entonces, entiéndase, aquí estamos abarcando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo mismo, pero a algunos les gusta escribir la fecha con el 0 anterior, entonces también para esas personas. Aquí tenemos los casos del 10 hasta el 19 y del 20 hasta el 29. Y tenemos también el caso de la fecha de 30 y 31. Entonces aquí tenemos 0 y 1. Entonces ya hemos validado todos los casos de fecha posible. Mes, bueno, hacemos exactamente lo mismo. En mes, abro mi grupo de captura. Tengo, como en el anterior, pues el día puede ser 0, del 0 al 9. Aquí, fíjense aquí, perdón, aquí esto me equivoqué, esto tiene que ser así, 0, 9. Aquí esto pudiera ser así, pero fíjense, esto de hecho lo pudiera hacer hasta así, porque el 0 es opcional. Voy a quitar esto para que vean que igual estoy capturando todo, porque el 0 es opcional. Pudiera hacerlo como lo hice antes, pero esto sería una forma pues más acertada, porque el 0 puede aparecer o no, y pues es lo que quisiera indicar. Entonces, lo mismo, venimos aquí. Coloco. ¿Cuáles son mis opciones? Lo mismo. 0 opcional. Entonces aquí tenemos del 0 al 9. Entonces también tenemos opciones de fecha. 0, 9. Y tenemos los meses, en el otro caso sería 1
y para el mes 11 y 12. Y ya tenemos nuestra segunda validación. Y por último, vamos a dejar que el año, pues porque el año puede ser cualquier cosa, vamos a dejar que el año sea 4 años. No. Perdón. Entonces, fíjense, aquí ya estamos capturando todos los casos, estamos descartando este, pero ahora, para forzarlo, porque aquí nos está capturando este, el 4 está considerando, vamos a decirle que tiene que estar al inicio y al principio para asegurarnos que no capture todos los casos. Tiene que empezar con esto y que termine con el dólar, por si acaso tiene otra cosa. O para hacerlo aún más robusto, le ponemos el B de finalización de palabra. Vamos a hacerlo mejor así, sin esto, porque vamos a suponer que está dentro de un texto y que no es solo la palabra, suponiendo que está dentro de un texto y lo estamos sacando. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos solo capturando las fechas que nos interesan. Pues pudiéramos hacer una validación también para el año y pues validar que sean años, suponiendo que sean después del 2000, o podemos validar que sea el año de los 2 cifras y ponerle allí, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Yo diría que ya sí está bastante bien. Y para ponerle una guinda, pues al pastel, vamos a ponerle esto. Entonces vamos a decir que esto es día. Ahora el primer match nos los va a poner como día. El segundo match nos los va a poner como mes. Y vamos a hacer el último match para que sea el año. Entonces ya cuando veamos las ocurrencias de lo que tenemos, entonces, bueno, no, mejor lo escribo así, en inglés. Bueno, como ven, entonces yo estoy capturando las fechas que me interesan, descarto las que no son válidas para el sistema y, bueno, aquí habría un error. Pues perdón, disculpen, porque esto debería ser del 1 al 9, porque la fecha 0 no es posible. Tendremos que tener un valor sí o sí, entonces tiene que ser del 1 al 9 para hacer la fecha, no del 0 al 9. Entonces ese sí había sido un error. Hubiéramos podido capturar fechas que tuvieran 0, 02, etcétera, pues que no son correctas. En este caso, Humberto, ¿Sí? me comenta Sara que faltaría por testear en el mes 10, ¿no? No, el mes 10 está para ver. Perdón, sí. Sí, correcto, me equivoqué. Sí, es del 0 al 2. Sí, efectivamente, tiene razón. Es un detalle. Pero sí, efectivamente. Fíjense, viéndolo aquí, ya estamos validando fechas válidas bastante bien. Pero, por ejemplo, y existen las fórmulas, y eso ya depende de lo que quisieran hacer. Pudieran con el año validar, pero tendría la expresión de verdad se volvería mucho más grande. Validar años, fechas válidas, por ejemplo, sabemos que febrero tiene 28 días en un momento o 29. Pueden hacer la expresión y hacer el caso y implementar la fórmula, pues más o menos como lo hemos hecho nosotros. Si el año es este, entonces hacer esto, etcétera. Pero ya en este punto ya depende de la utilidad de su aplicación. Yo en ese caso diría que ya en ese punto, porque eso también es tiempo consumido de la máquina para poder hacer la búsqueda de la expresión, entonces ya ahí depende del uso del caso. Entonces, Rodrigo, creo que tú lo habías comentado, no sé si en este de la fecha ya están satisfechos con lo que hemos hecho de validaciones. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que fue David el que te lo dijo, pero sí. Bueno, sí, que habíamos, entonces aquí ya estamos validando fechas. Entonces, segundo ejemplo, vamos a hacer validación del número de teléfono. Aquí, pues también podemos hacer muchas cosas. Vamos, pues, a hacer, bueno, yo diría, vamos a pasar un poquito de porque va a ser un poco como esto tal vez no nos da tanto. Me interesa ir a y al de IP,
para, para ver otras cosas y que nos alcance el tiempo. Ver, bueno, tenemos, creo, ¿cuánto tenemos? Unos 10 minutos más, ¿no, David? Sí, sí, aproximadamente, sí, hasta las 8. Bueno, vamos a hacer el de la validación de IP y vamos a hacer el de validación de email, que de hecho ese fue el que vieron en la publicidad. El de validación de contraseña creo que lo vamos a tener pendiente, pero, y bueno, el de validación de archivos también, pero vamos a ver el de validación de IP, que, que es, pues más o menos con esto, vamos a regresar. Entonces, ¿cómo es el de la validación de IP? De hecho, este va a ser más sencillo, bueno, no más sencillo, pero nos, vamos a hacer una expresión tal vez un poquito más corta de lo que habíamos hecho antes. Entonces aquí, para los que no sepan, una dirección IP tienen que estar entre 0 y 255. Entonces, vamos a hacer más o menos lo que habíamos hecho antes. Una dirección IP puede estar entre, ¿cuáles son los casos posibles? Entre 0 y 9. O puede ser eh, eh, puede ser 1, 0, 9, o, bueno, no, aquí, perdón, esto tendría que ser del 1 al 9, 0, 9, o puede ser 1 o 2, del 0, bueno, no, perdón, con 1, perdón, disculpe. 09, 09. No hace falta el corchete. Lo quitamos aquí. Y aquí puede ser de 2 a, a 255. Entonces aquí puede ser de 0 a 5, de aquí de 0 a 9. Bueno, esto no, de 0 a 4. Y aquí sería lo mismo, pero aquí sería 5, de 0 a 5. Y ahí tenemos todos los casos posibles. Y copio esto, lo coloco aquí. Y aquí yo puedo hacer un grupo más grande, no voy a volver a copiar eso otra vez, y yo le voy a decir que esto va a aparecer, perdón, 3 veces más. Y para garantizar que tiene que ser, le vamos a poner que sea, aquí estamos, me lío un poco. Regresar un momento. Tenemos esto. Bueno, para no liarla mucho, pues lo que voy a hacer es copiar y pegar y lo vamos a colocar. Así. Y le ponemos el sombrerito delante.
Entonces, como se dan cuenta, estoy capturando las direcciones IP que son válidas y esta que tiene un nivel que no es válido, no descarto. Entonces, yo ya con esta tendríamos. Y ahora vamos a ir a la validación de correo electrónico. Me hubiera gustado poder hacer todo el ejemplo, ya, pero sin embargo, esto ya lo, de verdad, se verán, se ponen a jugar con lo que hemos visto hoy y podrán hacer muchas cosas. Entonces, ya esto aquí depende, yo traté de buscar el estándar, de verdad que no lo leí todo, pero pues más o menos vamos a hacer la validación. Entonces, el correo electrónico al inicio sabemos que pueden tener, pues no lo tenemos aquí, pero podemos tener caracteres alfanuméricos, letras, números, podemos tener también puntos, podemos tener guiones en el nombre, podemos tener un barra baja, slash. Creo que podemos tener otros caracteres, pero creo que así es una dirección de correo electrónico decente, por decirlo de alguna manera, para validar que no tenemos direcciones que son, que pueden ser spam o algo así. En la parte del nombre, lo mismo. En este caso, pues como el dominio no queremos que tenga, pues bueno, esto ya depende de cada quien, pero pudiéramos decir que los dominios no queremos que tengan, eh, que no tengan números en algunos casos, pero bueno, eso ya depende de cada quien, pues como quiera hacer la validación. Y vamos, aquí tenemos letras, tenemos punto, guión, barra baja. Creo que esto tiene que ser así, sin más. Perfecto, sí, exactamente. Perdón, me equivoqué. Hay que llevar también carácter de escape. Y aquí vamos a suponer que tenemos un solo punto y podemos tener cualquier letra A, Z y A, Z minúscula. Entonces, como están viendo, fíjense, estamos descartando los casos donde tenemos correo electrónico. Podemos hacerlo más robusto, este es un caso sencillo, pero como ves, estamos haciendo una validación y estamos descartando aquellos correos electrónicos que no cumplen. Pues aquí tenemos otro arroba, que tienen un arroba que no es permitido, que tiene que estar solamente en el elemento. Y estamos aceptando las direcciones de correo electrónico que efectivamente son las que pues, pueden ser aceptables. Entonces, bueno, de verdad que les agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia. No sé si queda en este tiempo que queda alguna pregunta que alguien quiera hacer, alguna dudilla. Esto ha sido la parte más básica de, bueno, la parte, yo diría que es un nivel medio de conocimiento de expresiones regulares. Ya quedan algunas cosas para la parte de sustitución y otros elementos que se pudieran ver, pero yo creo que con esto hemos avanzado bastante. De verdad les agradezco mucho, espero de que les haya gustado y que hayan disfrutado de lo que hemos tenido hoy.